Porque a mí me da mucho miedo de descolgarme de un sistema. Mm. A mí me da mucha envidia, por ejemplo, cuando Bollero siempre dice que no ha votado nunca, ¿no? Mm. Y lo dice además con mucha radicalidad y tal. Y a mí me gustaría a veces tener esa radicalidad, pero soy más cobarde. Y entonces eh, me parece que la gente, o sea, yo no estoy desenganchado del sistema, puesto que, en fin, trabajo, pago impuestos y tal, yo estoy enganchado al sistema. Y cuando veo a alguien desenganchado al sistema, me ponen los pelos de punta. Entonces pienso que desengancharse voluntariamente del sistema, aunque el sistema tenga tantos fallos, me produce miedo, porque yo quiero ser normal, fundamentalmente. Claro, ¿no? es una pequeña aberración, ¿no? Eso es como no votar, digo. Es como cuando hablábamos, creo que lo comparamos algún día con esos días de verano en los que hay tanta luz y acabas yéndote a la cama cuando es de día. Y es como que estás haciendo algo malo, pero que no es muy malo, ¿no? Sí, es una forma de transgresión que no es una transgresión, porque se puede votar, o sea que no votar es una de las opciones. No votar en blanco es una de las opciones que da el sistema, quiero decir. Pero yo lo sigo viviendo como una transgresión con la que tengo la impresión de que hago daño al sistema. Es un poco como lo de el cuerpo místico de los católicos, ¿no? Que si tú formas parte de un cuerpo místico y te haces daño, estás haciendo daño a todo el cuerpo, ¿no? Pues yo pienso que los votantes formamos una especie de cuerpo místico y sectu que digo que es legítimo no votar, o sea, no digo, pero a mí al final siempre me arrastra esa cosa de no, porque yo quizá gracias a mi voto alguien se engancha al sistema, porque claro, yo pienso que la gente que no vota fundamentalmente es porque o el sistema les ha abandonado o porque ellos se han sentido abandonados. Y luego además, tú imaginas, porque si vamos viendo las cifras de abstencionismo, ¿no? Año a año, y van creciendo, no decrecen. Y es curioso que en los análisis que se hacen por la noche en día de las elecciones, no se analiza la abstención ni el voto en blanco, como si diera miedo. ¿Tú no te has dado cuenta de eso? Sí. Como si diera miedo. Es como un cáncer, ¿no? Pues sí, como si diera miedo. Pero claro, es que podría llegar un momento en que el nivel de abstención fuera tal que dijeran, bueno, es que realmente la masa votante no representa a la sociedad en su conjunto, porque toda esa gente que no vota, entre esa gente, bueno, pues puede haber un 6% de gente que estaba enferma, pero el resto no votan porque no se sienten ligados al sistema, ¿no? De hecho, ¿tú sabes quién puede ganar las próximas elecciones? Bueno, si nos fiamos de las encuestas, pero ganan por la abstención. Estás equivocado. Va a ganar la abstención seguramente. Están ahí, hombre, no se sabe. Hay que esperar que lleguen los resultados. Pero esto es alarmante. En las últimas generales, en 2019, no votaron 10 millones y medio de personas, un 30,1%. Bueno, esto es lo que te decía. Un 30,1%. Esto es una salvajada tal que parece mentira que en los análisis que se hacen al día siguiente o por la noche, eso no aparezca. Es una salvajada brutal, porque es gente que no se siente concernida por el sistema. Y entonces, claro, yo pienso mucho en esto. Digo, bueno, cada vez hay... Claro, tú imagínate la gente que viendo en Inglaterra, que viendo el circo de la coronación, se ha desenganchado. Dice, yo no puedo participar de este circo. Yo no puedo participar, digo, porque ya como obligación moral, ¿no? Vamos a escuchar algunos casos particulares. Hemos intentado tener una visión transversal, pero ha sido un poco complicado esto que te he dicho. No hemos conseguido localizar a alguien de mayor edad, alguien de más de 70 años, por ejemplo, que quisiera explicar cómo ha llegado a la abstención. Pero si hablamos, por ejemplo, con Teo López, que tiene 36 años, trabaja en una empresa de riego en una pedanía de Murcia. Nos escucha desde la emisora de Murcia. ¿Cómo estás, Teo? Buenos días. Hola, buenos días, Javier. Un saludo para ti y para todos tus oyentes. ¿Has votado alguna vez tú, Teo, o no? Yo sí he votado, claro que sí. ¿Recuerdas la última vez que votaste o ya está? Sí, no, la última vez que voté fue en esta última legislatura, no en la anterior.
Y curiosamente he estado oyendo al compañero como decía que el voto lo siente como una responsabilidad, ¿no? Y yo en ese sentido, realmente yo siempre he considerado que el voto es una responsabilidad. De hecho, cuando yo votaba, lo que hacía era, primero, me bajaba, o sea, conseguía todos los programas electorales, los leía, comparaba datos, y iba viendo más o menos como lo que ofrecía un partido, lo que ofrecía otro. O sea, lo que tiene que hacer básicamente un auténtico demócrata. Una vez hecho eso, comparaba también económicamente cómo iba yendo el país, pues comprobando cosas como la deuda pública, el gasto público. Tú eres el votante perfecto, ¿era? Exacto. Es que es una cosa que la gente me dice, eso no lo hace, y los que me conocen bien saben que sí que lo hacía. Pero entonces, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué va pasando? Pues que te vas dando cuenta de que en el transcurso de los años sí que puede ser que políticamente social, o sea, la política social vaya teniendo mejorías, pero por ejemplo la política económica no. Eso es una cosa que al final tiene que tener un equilibrio, porque si económicamente vamos hacia abajo, llegará un punto en el que la sociedad tenga precariedades y al final lo social se queda a un lado. Y cuando decides, haces ese clic en la cabeza y decides no votar, ¿tenías algún remordimiento luego por la noche? No, y te digo por qué. Porque realmente cuando analizas, o sea, cuando comparas el sistema democrático español con, por ejemplo, el francés o el sistema británico o, por ejemplo, el estadounidense, que hablamos de una democracia de más de 250 años, en la que sí que se constituyó con un periodo de libertad constituyente, tardó como 3 años en ser constituida, y de hecho los estadounidenses tienen tienen como un sentimiento, se jactan de su sistema democrático, ¿no? Y ves que con el sistema democrático español hay ciertas diferencias que son bastante grandes, en las que, por ejemplo, no se cumple para mí, desde mi punto de vista, no se cumple una representación directa, una separación de poderes de origen, y todas esas cosas son las que me hacen sentir, primero, porque la abstención, hay dos formas de verla. La puedes ver como un conjunto, ¿no?, de personas que se abstienen, o hacerlo como una manera individual, para ser consecuente con uno mismo. Yeah. Yo en este caso, yo era consecuente conmigo mismo, entonces el no votar para mí es ser consecuente conmigo y ser responsable, porque no estoy de acuerdo, como ha dicho el compañero, con el sistema. En tu caso, Teo, ¿qué tendría que pasar para que tú votaras? ¿O qué tendría que prometer alguien para que tú le dieras su voto? Realmente, para que yo votase, lo que tendría que haber es realmente una representación, o sea, un principio de representación en el sistema y una separación de poderes de origen, o sea, que yo pudiera votar a un diputado directamente y que esa persona fuera directamente desde mi voto o desde el voto de yo que sé, por ejemplo, pongamos 100.000 personas, y vaya directamente al Congreso de los Diputados, no que la cúpula de los partidos ponga unas listas y que yo vote a un partido comiéndome pues todo lo que es la lista de ese partido. Ya, o sea, tú quieres el modelo abierto, digamos, ¿no? Pues eso no va a pasar, ¿eh? Ya no, es que no puede pasar. Directamente es que aunque quisieran... Te hemos perdido, ¿no? Aunque quisieran cambiarlo, no se podría cambiar. El sistema está hecho para no cambiarse. Por eso hay muchos grupos de movilización abstencionaria que precisamente son para intentar cambiarlo. Desde lo que es la abstención, desde forzar al Estado a que, mediante la abstención, a que haya un cambio. Como por ejemplo la Junta Democrática de España, Plataforma por la Reforma Democrática, Politucan, MCRC, hay muchísimos grupos que están en ese camino. Y cada vez tienen más gente, van aglutinando miles de personas a través de España.